Hola, muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí a Cuestión de Sabor. Hoy vamos a preparar una rica empanadilla de atún, de la cual yo se la recomiendo a que se queden y miren el video, porque donde se la vayan a llevar van a triunfar. Dentro video. Para empezar, ¿qué vamos a hacer? Yo reservé el aceite del atún porque aquí mismo voy a saltear la cebolla con el ajo, el pimiento que va a ir en nuestro relleno. Al guardar este aceite lo que hace es mantener ese sabor a atún y realzarlo un poquito más. Ahora lo que hago es añado la cebolla y el ajo y la salteo por 5 o 8 minutos, que tenga un color más o menos translúcido. Ya pasaron esos 5 minutos, lo tenemos todo cocinado. Vamos a añadirle el atún, que ya lo tenemos reservado previamente. Y allí vamos a echarle un poquitico de un tomate que yo tengo, que es como una especie de puré. Ustedes lo pueden comprar en el supermercado. Si no, en el caso de que no lo consigan, pueden echarle tomate fresco rallado o pueden comprar el tomate en lata, que también sirve. Esto lo que hace es obtener un poquito más de jugosidad en nuestra mezcla. Y ahora lo que hacemos es cocinarlo por alrededor de otros 5 minutos, que se integre bien todos los sabores. Para finalizar, lo que yo le añado es un poquito de pimentón ahumado, que ustedes también pueden echarle pimentón dulce o picante para cambiar un poquitico el sabor. Ahora lo que echamos es un poquitico de pimienta recién molida, un poquitico de sal, al gusto de cada persona, es muy importante, y ya tenemos nuestra mezcla terminada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra masa de hojaldre, que yo la he comprado. Ustedes también la pueden hacer si les apetece. En este caso, mucho más rápido, sencillo, haberla comprado. Bien, ahora lo que yo hago es la alineo en una bandeja y vamos a colocar nuestro relleno de la empanadilla. Ahora cogeremos nuestro atún y lo colocaremos en el centro de nuestra masa de hojaldre. Muy importante dejar un espacio alrededor para poder sellar nuestro hojaldre. Una vez hayamos acabado el relleno, colocaremos la otra capa de hojaldre y la vamos a sellar con un tenedor, como están viendo en el vídeo. Es muy importante hacerlo, ya que con esta presión haremos que las dos masas se junten. Una vez hayamos hecho eso, cogemos un cuchillo y le haremos unos pequeños cortes para poder que el calor vaya hacia adentro. Ahora cogemos yema de huevo, la pintamos por encima para poder obtener un color dorado cuando hayamos terminado el horneado. Me ha salido rima y todo. Una vez haya pasado ese tiempo, vamos a sacar nuestra empanadilla y miren ese color tan bonito que hemos obtenido con la pintada del huevo.
Antes de cortarla es muy importante dejarla reposar por alrededor de unos 10-15 minutos, ya que si la cortamos caliente se nos puede partir. Y ahí tenemos el resultado. Como pueden ver, el hojaldre quedó perfecto y el atún ni se diga. Vamos a probar cómo quedó nuestra empanadilla. Quedó perfecta, buen punto de sal, el hojaldre quedó crujiente, jugosa, quedó muy buena. De verdad, se les recomiendo que hagan esta receta. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle like, suscríbanse y también abajo en la descripción van a tener mis redes sociales. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.